Muy buenos días, muchísimas gracias a todos por su presencia y bueno, pues vamos a empezar con este bloque de ponencias rápidas y antes que nada agradecerle a todas las instituciones que forman parte del concilio académico y que participaron de verdad con muchos de sus trabajos para atender la convocatoria donde les invitamos para ponencias, presentaciones y publicaciones y bueno, pues muy agradecidos por eso, ¿no? Y esta oportunidad también que me dan de colaborarles desde la Secretaría Ejecutiva. Muchísimas gracias. Y bueno, pues empezamos con nuestra primer ponencia dentro de lo que es la dimensión de ciencia y tecnología. Y para ello, bueno, pues voy a invitar a la doctora Claudia Marcela Sanz, que nos acompaña de la Universidad de Buenaventura. Y bueno, su trabajo que viene a presentarnos se titula Atlas de la Memoria Tejida, tendiendo puentes para el fortalecimiento de la autonomía económica. Quisiera hablarles un poquito acerca de su trayectoria. Y bueno, la doctora Claudia Marcela Sanz es doctora en Diseño e Innovación de la Universidad Estadual Paulista, MBA de la Universidad del Valle, diseñadora industrial de la Universidad Nacional de Colombia, es consultora asociada de ASICAM desde el 2009, desarrolla estudios de la calidad del diseño en las empresas del sector, talleres de formación para empresarios, organizando comités de diseño y proyectos de desarrollo conjunto entre diseñadores y empresas. Actualmente, la doctora Claudia es directora del programa de diseño de vestuario de la Universidad de Buenaventura. Se desempeña como investigadora en temas de innovación empresarial y educativa. Y además desarrolla la investigación postdoctoral en el proyecto titulado justamente como Atlas de la Memoria Tejida, ganador de la convocatoria Orquídeas, Ciencias para la Paz. Bienvenida, doctora Claudia, adelante. Gracias, un aplauso, por favor. Adelante. Hola, buenos días a todos. Estoy muy contenta de tener la oportunidad de compartirles esta experiencia. Primero, pues quiero agradecer obviamente a la Universidad San Buenaventura, quien me ha permitido hacer esta investigación, al Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana, que fue el instituto que me apoyó para presentar este proyecto ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, dentro de la convocatoria Orquídeas. Listo, Cristian. Bueno, lo que yo les voy a contar es una reflexión que he venido haciendo y en algunas partes pues les voy a ir haciendo unas preguntas y algunas lecturas de estas reflexiones. Entonces la primera pregunta que quiero hacerles es que recuerden cuál fue el libro que más los marcó, el libro que más les gustó en su vida y pregúntense si saben que hay algunas culturas que escriben libros con hilos, no con páginas ni con palabras, sino con hilos, con tejido. Esta es la historia de la cultura Nasa en el territorio Sattamaquiwe en nuestro país, en el Cauca. El chumbe es una forma de escritura y es un libro de sabiduría en el que nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar durante los últimos 10 meses con estas mujeres líderes del territorio Nasa en un proceso de redescubrimiento de su propia ancestralidad. Y lo primero que tendríamos que hacer para entender esa ancestralidad es entender cuál es su cosmovisión, qué es lo que ellos consideran. Y lo primero es que la realidad no está fragmentada. Todos estamos de alguna manera conectados y en esa conexión con la tierra que es la Umaquiwe, el fince es esa conexión que tenemos unos con los otros en un diálogo de el cuidado del otro. La palabra cuidado es muy importante para la comunidad y ahí el acto de tejer es el centro. El tejer es el que une a toda la comunidad y alrededor de ese tejido
nos unimos en el fuego y en el fuego conversamos las mayoras, las abuelas, las madres con sus hijos, y ahí van unos de otras aprendiendo de ese acto de tejer, también van aprendiendo sobre la vida y sobre su cultura. Entonces ahí no aprenden con manuales, aprenden es en esos círculos de la palabra donde tejer es más que un oficio, es más como una reflexión en donde aprenden de su cultura. Eso lo llaman ellas el Nasa Yus, que es el pensamiento propio, que es ellos lo llaman un acto de resistencia. Bueno, entonces lo primero que quiero hablarles es precisamente del chumbe, que es esta prenda que traigo hoy y la porto pues con mucho orgullo, ya que he entendido su significado, porque el chumbe, según la cosmovisión, la primera cacica que existió en la humanidad, que es la hija del agua, vino envuelta en el arco iris. Y el arco iris pues es el chumbe. El chumbe es un pedazo del arco iris que es un puente entre lo espiritual y lo terrenal y que teje el camino de la vida. Después está la jigra, que aparentemente es un tejido, digamos, como muy sencillo de fique, pero es la representación sagrada de la matriz de la mujer. Es su propio útero y es también una representación de un ritual de paso en el que la niña pasa de ser niña a una mujer ya lista para poderse casar y poder formar una familia. También representa los tres mundos de la cosmovisión Nasa: el mundo de abajo, el mundo en el que habitamos y el mundo superior de los espíritus. La cuetandera, esta que están viendo acá, es como la máxima expresión de la espiritualidad. Es el mapa del cosmos y en cada uno de estos rombos que ustedes ven que se van formando acá se representa el camino de la vida, la familia, la comunidad, y solo las mayoras que ya han pasado por todo su proceso de fertilidad pueden tejerla, o sea, no la puede tejer cualquiera. Cada cuetandera es un universo en miniatura y es un mapa de esta familia y representa el lugar en el cosmos que solamente puede ser tejido por las abuelas. Entonces, estos objetos como el chumbe, la jigra, la cuetandera, la ruana, el sombrero, el anaco, cada una de estas piezas que les estoy contando es un capítulo de la memoria del pueblo Nasa que ha estado y sigue en riesgo de desvanecerse y de perderse. Tenemos muchos retos todavía por delante. Hemos descubierto y hemos ayudado a que esta comunidad redescubra los significados que hay en sus objetos, pero los hilos comerciales les facilitan, digamos, un poco el proceso, pero eso hace que se olviden de todo, digamos, el proceso que tiene que ver con la reconstrucción de la lana de ovejo, con el cultivo del fique y el proceso del fique, y pues esos son procesos sagrados. Nosotros en este proyecto pues no fuimos a estudiarlas, fuimos principalmente a escucharlas y aprender de ellas, y logramos, más allá de los indicadores y de resultados, pues logros como cambiarles un poco la mirada a ellas mismas sobre su propio conocimiento y su propio tejido. Las mujeres, sobre todo las mayoras, pudieron sentirse escuchadas, sentir valorado todo su conocimiento ancestral, y las jóvenes pudieron empezar a descubrir que esto no eran costumbres antiguas o pasadas de moda, sino que eran parte de su cotidianidad. Entonces, esto fue algunos de los logros, digamos, más importantes, haberles cambiado un poco como su propia visión y que pudieran ver con otros ojos su propia cultura. Logramos que empezaran a trabajar de manera asociativa, estaban trabajando de una manera pues como muy aislada, que empezaran a trabajar en pro de la protección de su propiedad intelectual. Y de esta manera, estas mujeres eligieron tejer, más allá de este tema de la producción en masa, eligieron el arte paciente que ellas tienen del telar, del tejido, de la aguja,
y ellos lo llaman hoy en día una revolución silenciosa profunda. Entonces, logramos cosas, pero también nosotros mismos en el proceso aprendimos y seguimos aprendiendo, porque este proceso nos deja una lección, y es que estamos en un mundo obsesionado por la velocidad, y ahora en el panel lo decían las coordinadoras, que hay una sabiduría inmensa en estos procesos lentos que están llenos de intención. Entonces, lo que nos lleva a pensar es qué memorias nosotros como humanidad estamos tejiendo en nuestras propias vidas, y qué memorias o qué historias nosotros también estamos transmitiendo con los objetos que diseñamos y los objetos que construimos. La próxima vez que veamos nosotros un tejido, yo los quiero invitar a que pensemos de dónde viene, quién lo tejió, quién lo construyó, y que escuchemos las historias que tiene detrás de cada uno de estos tejidos el proceso. Cuando yo inicié, esta es una fotografía de cuando inicié la convocatoria, nos invitaron al Congreso, y en ese momento yo pensé que lo que debía hacer era documentar, clasificar, crear un atlas, pues como hace cualquier investigador. Pero realmente lo que encontré fueron maestras de vida, maestras que saben que la paz se teje, y que esa paz se teje en la posibilidad que hay de que una abuela le pueda enseñar el don del tejido a su hija, o del silencio que se permiten al estar juntas compartiendo, digamos, estos conocimientos ancestrales. Es una meditación colectiva lo que se hace en esta comunidad, y son cosas que debemos preservar. Los que vivimos en Colombia sabemos los procesos históricos por los que han pasado en este territorio, especialmente en el Cauca, y que solamente el acto de tejer se convierte en un acto de resistencia, ¿sí? Uno lo sabe cuando está ya con ellas y se da cuenta a veces lo difícil que es reunirse simplemente a tejer. Entender que el chumbe protege, que la lana, la ruana abriga, y que la cuetandera sana. Este proceso nos transformó, nos enseñó que la supervivencia de este tesoro no es solamente responsabilidad de las tejedoras, también es responsabilidad nuestra, porque la fragilidad de su proceso es un reflejo de nuestra propia fragilidad. Y entonces lo que quiero invitarlos en esta reflexión es a pensar cuál es nuestro papel por ejemplo, como diseñadores, en donde muchas veces durante años hemos visto que trabajamos con comunidades como una inspiración, pero eso, si lo pensamos de fondo, es una forma de saqueo también. Entonces, ustedes mismos decían ahora, la palabra clave es el respeto. ¿Sí? ¿Cómo trabajamos con estas comunidades, no viéndolos solamente como una inspiración o como unos generadores de gráficos o como unos recursos, sino como portadores de linajes, portadores de mapas del alma, lo llamábamos también en las conversaciones que teníamos con ellas? Entonces la invitación es a que escuchemos sus historias, a que entendamos qué hay detrás de ese rombo, de esa cuetandera, entender cosas tan sencillas como que ese rombo representa los 4 truenos, que son los 4 espacios del espíritu, o el espiral que está reflejado en el chumbe, que es el origen de la vida. Nos quedan muchos retos, como les decía ahora, muchos retos por delante. Pasar de ser diseñadores que usan la cultura a diseñadores que honran la cultura y que colaboran con ella, y diseñadores que son capaces de escuchar las historias. Pero también necesitamos del apoyo de los empresarios y de los sectores productivos para cambiar un poco los modelos de producción y los modelos de consumo. El fast fashion pues es un veneno para el tejido ancestral, va en contra de todos los procesos y en contra de las reflexiones que hacen estas mujeres.
Entonces esta velocidad y este volumen y esta acelere, pues lo que hace es que no se pueda escoger la lana de ovejo en la luna correcta, porque es que no se puede quitar la lana del ovejo si no estamos en la luna adecuada, ¿sí? Hay que trabajar por la dignidad del oficio, invertir en la fuente, dejar de presionar por los precios bajos, preguntarnos cómo podemos ayudar a que la producción de lana sea sostenible o la producción de fique sea más llevadera, y dejar de medir el éxito solamente por la rentabilidad, sino y dejar de explotar, digamos, a los artesanos y a las artesanas. Yo he visto personalmente en las manos de estas mujeres, que son manos que hilan, que tiñen, que cortan las plantas, son manos que guardan el conocimiento. Ahí hay ojos, hay vida, hay espalda, hay familia, que no pueden, digamos, seguir dependiendo de nuestra indiferencia. No podemos seguirles exigiendo velocidad y precios bajos a estas artesanas. Ya para finalizar, obviamente también tenemos que hablar desde el punto de vista como comunicadores, como consumidores, y es nosotros también tenemos la posibilidad de contar estas historias, de reflejarlas, y nosotros decidimos también qué historias queremos comprar. Entonces, no podemos seguir pensando en que estos objetos hacen parte solamente de la tendencia boho chic, que llevamos años hablando del boho chic, y hablamos de la bolsa étnica, la categoría de la bolsa étnica, pero en lo que debemos convertirnos es en guardianes de estas historias en donde lo que importa no es en sí mismo el objeto, sino el significado que tiene detrás el objeto, y donde la campaña de marketing más exitosa debería ser la voz de la mayora, contando y explicando cada uno de estos símbolos que ha tejido en su chumbe, cómo recrean la naturaleza, cómo recrean su proceso de creación y su proceso de vida. Entonces, la invitación es a que seamos custodios de historias, a que seamos muy curiosos y nos preguntemos quién hizo esto, qué significa este símbolo y cómo con mi compra realmente estoy apoyando a esta comunidad. Lo que llevamos en las manos no son productos, son los latidos de una comunidad. Y la idea es que seamos custodios de este latido. Preguntémonos, aprendamos y elijamos conscientemente cómo vamos a ser parte de esta cadena de valor. Porque realmente es hasta hoy que entiendo lo que significa Ciencia para la Paz, que era el tema de la convocatoria en la que participé. Y entiendo que la ciencia no se encierra solamente en los laboratorios ni en las universidades, sino es la ciencia la que se pone al servicio de las comunidades y de la gente, y es entender que la paz no es solamente la ausencia de balas, sino también la presencia de memoria, de la dignidad del oficio y del sonido de un telar en una mañana tranquila. Muchísimas gracias.